Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va este martes? Ya sabes, solo espero que te vaya tan bien como me va a mí y que si no es así, hagas algo para solucionarlo. Actitud, esa es la clave para que podamos cambiar nuestras circunstancias. Y para eso estamos hoy aquí, martes, un nuevo capítulo de nuestro podcast y como siempre vamos a hablar de esas historias de emprendimiento que nos tienen que motivar, nos tienen que animar a seguir por el camino de la generación de riqueza. Y hoy tenemos uno de esos monstruos del emprendimiento, muy conocido por todos. Y bueno, pues el que no lo conozca él seguro que conoce sus productos. Y te estarás preguntando de quién vamos a hablar hoy. Bueno, pues puedo adelantarte que fue un genio del emprendimiento y de la innovación en el mundo tecnológico. Así que sin más vamos a empezar el podcast de hoy en el que vamos a tratar la historia de emprendimiento de uno de los grandes. ¿De quién? De Steve Jobs. Y la verdad es que de Steve Jobs se han dicho muchísimas cosas, hay documentales, hay series, hace muy poquito que lo perdimos y bueno, pues la verdad es que en muy pocos años fue capaz de convertirse ya no en un gran emprendedor, sino en una leyenda del emprendimiento. Pero bueno, nosotros vamos a repasar cuál fue su historia y vamos a intentar que nos motive, que nos prepare para ese emprendimiento en el que estamos ya inmersos, para ese emprendimiento al que queremos llegar o bueno, pues para conseguir mejores resultados en cualquier cosa en la que estemos trabajando. Bueno, como os decía, vamos a hablar de Steve Jobs, cofundador de Apple y una de las mayores visionarios en el mundo tecnológico. Consiguió revolucionar la industria con innovaciones y con un enfoque centrado en el diseño y en la experiencia de usuario, que es una de las grandes revoluciones que hemos tenido en los últimos años. Steve Jobs demostró una gran habilidad para anticiparse a las tendencias, para crear productos icónicos que, bueno, pues al final cambiaron la manera en la que todos tenemos de interactuar con la tecnología. Algo muy importante. Vamos a hablar de sus orígenes, de la formación, de esos primeros pasos en el mundo empresarial y bueno, pues de cómo logró convertirse en esa figura emblemática de la innovación y del mundo del emprendimiento. Empezaremos con sus orígenes y bueno, con esa niñez de Steve Jobs. Nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Stephen Paul Jobs fue adoptado por Paul y Clara Jobs. Primer punto importante. Steve Jobs era un niño adoptado. Desde temprana edad, pues mostró mucho interés por la electrónica, la tecnología, pasó mucho tiempo en el taller de casa de sus padres, trabajando en proyectos con su padre que, bueno, pues también le introdujo un poco en la pasión por todo esto de los componentes electrónicos y junto con él, pues construyeron diferentes proyectos. Esta pasión por la tecnología, como sabéis, pues marcaría también el rumbo de su vida. Formación.
Bueno, pues como tantos y tantos emprendedores que estamos recogiendo en esta sección, como veis, en este caso era un estudiante brillante, no tenía dificultades en la formación, pero por lo que sea, pues no se adaptaba bien al sistema educativo. Es verdad que terminó la secundaria, asistió al Reed College, después de la secundaria acudió al Reed College en Portland, Oregón, pero a los 6 meses abandonó el tema universitario. Hemos visto diferentes emprendedores que, bueno, pues en esto de la formación reglada han tenido diferentes problemas, aunque después ellos se han buscado la manera de formarse y prepararse para eso que era su objetivo o para esos proyectos en los que quería ir introduciéndose. Dice la leyenda que dejó a los 6 meses la universidad, pero que siguió yendo a unas clases de caligrafía, algo que, según él, pues influyó en el diseño de las fuentes y tipografías que incluyeron esos ordenadores Macintosh y que, bueno, pues fueron una pequeña revolución en el mundo de la informática. ¿Cuáles fueron sus primeras incursiones en el mundo empresarial? Bueno, pues en 1974 Jobs regresó a California y comenzó a asistir a reuniones del Homebrew Computer Club junto a su amigo Steve Wozniak. Esta experiencia lo llevó a trabajar en Atari, una empresa de videojuegos, donde, bueno, pues consiguió esos conocimientos valiosos sobre el diseño y la producción de dispositivos electrónicos. Llegó su gran proyecto, que no fue otro que Apple, y bueno, pues si él tuvo un gran proyecto en su vida, aunque tuvo otros, fue Apple. Los primeros años y la fundación de Apple, en 1976 Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple Computer en el garaje de la casa de Jobs en Cupertino, California. Su primer producto que crearon fue el Apple One, fue diseñado por Wozniak y comercializado por Jobs. Aunque el Apple I tuvo un éxito moderado, fue el Apple II, lanzado en 1977, el que impulsó Apple al éxito en la industria de los ordenadores personales. Fijaos que fue una gran revolución en todo el sector. Apple II fue uno de los primeros ordenadores personales exitosos y se convirtió en un referente, como te decía, en el mercado de los ordenadores personales. Luego llegó la era de los Macintosh. En 1984 Apple lanzó el revolucionario Macintosh, el primer ordenador personal con una interfaz gráfica de usuario y un ratón, un mouse. El Macintosh se diseñó bajo la supervisión de Jobs y bueno, pues al final ha marcado un hito en la informática y sentó las bases de la filosofía del diseño centrado en el usuario, que luego pues Apple ha ido manteniendo. Sin embargo, como todas estas cosas, las ventas iniciales de Macintosh, bueno, pues no cumplieron con las expectativas, lo que pues llevó a generar tensiones entre Jobs y otros ejecutivos de la empresa. Y aquí es donde sucede algo totalmente rocambolesco, y es que en 1985, después de una lucha de poder con John Sculley, entonces CEO de Apple, Jobs deja la compañía, se va de la compañía que fundó, de su gran proyecto, y funda otra empresa que se llama Next Computer. Durante todo ese tiempo que él está fuera de Apple, pues Jobs también decidió invertir en Pixar Animation Studios, lo que le permitió también dejar huella en esa industria del cine. Bueno, en 1996 Apple adquiere Next, esa compañía que fundó Jobs al salir de Apple, lo que llevó al regreso de Jobs a la compañía como asesor. En 1997 fue nombrado CEO interino y posteriormente, y finalmente, como CEO oficial de nuevo. Se produce un renacimiento en Apple con la llegada de Steve Jobs y bueno, bajo su liderazgo Apple lanza una serie de productos innovadores que transforman la industria de la tecnología. Ya vamos más allá de los ordenadores personales y bueno, podemos decir que el iMac 1998 fue el primer producto lanzado bajo la dirección de Jobs y bueno, con su diseño llamativo y distintivo, el iMac fue un éxito en ventas y revitalizó pues toda esa imagen que tenía Apple. Después vienen ya, como te decía, los otros dispositivos. Viene el iPod en 2001. Bueno, un cambio absoluto en la manera de escuchar música, permitiendo a los usuarios, como decían sus campañas, llevar miles de canciones en un dispositivo portátil.
el dispositivo también sentó las bases para crear esa otra patita del modelo de negocio, iTunes, que después revolucionaría la industria de la música digital. Fíjate cómo crea el dispositivo, cómo crea ese servicio de descarga o de acceder a esa música, y cómo revoluciona un sector que estaba acostumbrado a otro modelo de negocio. Y bueno, todo esto de la música digital todavía ni siquiera existía. El iPhone lo crea o lo lanza en 2007, y el iPhone, bueno, pues fue ese producto ya que pasó a ser la propia marca, pasó a ser Apple, ¿no? Ese iPhone, un teléfono inteligente, revolucionario, que bueno, pues cambió toda la industria de los teléfonos móviles, y además bueno, cambió esa manera que tenemos actualmente de interactuar con los teléfonos. Acordaos que antes, pues el teléfono cuanto más pequeñito mejor, la pantalla mínima, prácticamente se utilizaba para llamar y para mandar SMS, hasta que llega ese nuevo modelo que trae el iPhone, que bueno, pues ya es una pantalla más en la que podemos desde entretenernos hasta trabajar, y con una usabilidad totalmente diferente a la que habíamos visto hasta ese momento. Después llega el iPad en 2010, bueno, pues otro producto innovador, redefinió el mercado de las tablets y estableció aún más el ecosistema de los dispositivos móviles de Apple. Bueno, y esto fue a la vuelta de Steve Jobs, y bueno, pero es que Steve Jobs ha dejado un legado. Falleció el 5 de octubre de 2011, pero su legado en la industria y en Apple pues ha seguido vivo. Durante el tiempo en Apple, Jobs creó una cultura de innovación y excelencia en el diseño que sigue siendo fundamental para la identidad de la marca, la identidad de Apple. Además, su enfoque en la integración vertical y el ecosistema de productos y servicios ha sido clave para el éxito continuo de Apple. Lo que hablamos del iTunes: se crea un dispositivo, se crean servicios alrededor de ese dispositivo, y al final se crea un ecosistema global y completo en el que todos esos usuarios de la marca Apple pues van entrando y van cada vez llenando esos vacíos con más dispositivos y más servicios que tienen que ver con la compañía de la manzana. Algunas de las lecciones más valiosas que nos dejó Steve Jobs en Apple pues son las siguientes. Primero, centrarse en la experiencia de usuario, y es que siempre se enfatizó esa importancia de la simplicidad y la facilidad de uso a la hora de diseñar esos productos de Apple, creando dispositivos muy intuitivos que ahora, bueno, pues ya son habituales para cualquier usuario, ya no solo los de Apple. Innovación constante. Pues se obligó a que continuamente tenían que ir evolucionando los productos y tenían que ir incluyendo nuevas ideas revolucionarias para que estos productos pues se mantuvieran en la cabeza de los usuarios como innovación continua, innovación constante. Si tú querías formar parte del proceso o de la nueva innovación que tenían los dispositivos, de las nuevas tendencias, pues tenías que tener un dispositivo de la marca Apple. Crear una marca sólida, pues fijaos, eso es una de las cosas más importantes que tiene Apple. La marca no es solo de dispositivos, es en muchos casos una filosofía de vida, y bueno, pues ha conseguido que esa marca trascienda incluso a sus propios productos y servicios. Y por último, liderazgo visionario, y es que Jobs tenía una visión clara para el futuro de la tecnología y trabajó de manera incansable, incluso enfrentándose en su propia compañía, para que Apple pues siguiera liderando el mercado con esa visión que él tenía de lo que iba a pasar, muy acertada. Tenía una gran capacidad para inspirar y liderar los equipos, y esto fue fundamental para la creación de esos productos que, como os digo, han pasado a ser icónicos. ¿Qué objetivos consiguió Steve Jobs? Uy, me he ido mucho de tiempo. Luego seguimos con los objetivos de Steve Jobs y también con muchas frases que nos dejó muy interesantes. Pero antes vamos con nuestros patrocinadores. Que se nos va. Hoy vamos a hablar, como estamos hablando de Steve Jobs, que era un ferviente defensor de la formación como herramienta, como elemento para los emprendedores, vamos a hablar de CEFAE, del Centro Español de Formación para Autónomos y Empresarios.
pero bueno, como te digo siempre, mejor que te lo cuenten ellos. ¿Eres autónomo o emprendedor? Te invitamos a que conozcas CEFAE, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, con todo lo necesario para estar al día en las materias fundamentales para tener éxito en el mundo de los negocios. Formas jurídicas, obligaciones tributarias, contables, laborales, de cotización, técnicas de marketing digital, gestión de equipos, gestión de proyectos, mejora continua, crecimiento personal, todo en www.cefae.es. ¡Te esperamos! Y ya estamos de vuelta con la gente de CEFAE. Decirte que, bueno, pues tienen todos esos cursos que necesitas para emprender, toda esa formación que te va a ser útil a la hora de ponerte en marcha y, bueno, que los tienes en cefae.es. Seguimos con Steve Jobs y con esos objetivos que consiguió. Fundamentalmente, cambió el panorama de la tecnología y de la industria del entretenimiento. Y esto lo hizo a través de Apple, pero después tuvo ese paréntesis, fundó la Next Computer y también invirtió en Pixar, con lo que también dejó esa huella en el mundo de la animación y del cine. Y nos dejó también grandes frases, grandes enseñanzas que, bueno, pues a día de hoy todavía se citan y todavía se tienen como grandes referentes de esta nueva cultura del emprendimiento. Primera, la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Bueno, pues es que tener esa capacidad de innovación, de ver esas tendencias y de ser disruptivo, pues al final hace que uno pueda liderar la compañía, pueda liderar el proyecto de emprendimiento hacia sus objetivos. El diseño no es solo cómo se ve y cómo se siente, el diseño es cómo funciona. Bueno, pues también mucha filosofía de Apple dentro de esta frase. Esta es un poco larga. Dice, tu tiempo es limitado, no lo desperdicies viviendo la vida de otro. No te dejes atrapar por dogmas, que es vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No permitas que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir a tu corazón e intuición. De alguna manera, ellos ya saben en qué quieres convertirte realmente. Todo lo demás es secundario. También nos dijo, mantén la búsqueda de lo que amas, no te conformes como ocurre con no te conformes como ocurre con todos los asuntos del corazón, sabrás cuando lo encuentres. Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es la perseverancia. Es algo que hemos dicho aquí muchas veces. También, para mí, una de las mayores aportaciones de Steve Jobs es esa definición de la creatividad como esa capacidad para unir puntos, unir información y unir formación de una manera diferente, con esquemas de resolución de problemas diferentes. Yo entiendo la creatividad así y él fue uno de los primeros en exponerla de esta manera. Bueno, ¿con qué nos vamos a quedar de la vida de Steve Jobs? Bueno, pues nos enseña que es importante perseguir nuestras pasiones, que no hay que conformarse con menos de lo que podemos lograr, que igual vienen problemas en un momento dado y hay que salir de la compañía que tú mismo has fundado, pero bueno, pues hay que seguir haciendo cosas, nos tiene que servir para despejarnos, para ver otras cosas, para trabajar en otros proyectos, como hizo él con Next y con Pixar, y bueno, pues después volver ya completamente focalizado y pegarle una vuelta a ese nuevo Apple, revolucionando de nuevo otra vez todo el sector, en este caso de la telefonía móvil, de la música, del entretenimiento. Además, bueno, su historia nos recuerda a eso, que tiene que haber momentos difíciles, que tiene que haber obstáculos, que nos puede parecer que ya no son superables, pero al final esa perseverancia, ese coraje, esa fe en nuestras habilidades, pues puede llevarnos al éxito y dejar un legado, pues como el que ha dejado Steve Jobs, un legado duradero e importante en la historia del emprendimiento. Y es que Steve Jobs no solo cambió la forma en que vemos y utilizamos la tecnología, sino que también dejó un ejemplo de liderazgo y de emprendimiento para las futuras generaciones. Y hasta aquí el podcast de hoy. Hemos hablado sobre Steve Jobs, espero que te haya resultado muy interesante y te voy a decir lo que digo pues todos los días, y no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual.
Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.